por los casos de corrupción y por ser dueño del Hércules. No se le conoce por las obras de caridad. Si uno pone en Google, y lo hemos dicho en el informe final, hemos planteado a cualquiera que estuviera en la sala el siguiente ejercicio. Pongan ustedes en Google la palabra Enrique Ortiz corrupción y tienen más de 390.000 resultados. Ponga el Pocero corrupción y tienen menos resultados. Ponga Julián Muñoz corrupción y tienen menos resultados. Es decir, cuando uno pone Enrique Ortiz corrupción en el Google, salen casi 400.000 resultados. Quiere decir que al final es un señor que está en contacto con la corrupción. ¿Que será condenado o no? Pues eso dependerá de los tribunales. Ni depende de Compromís, ni depende de la señora Moyá, ni depende de los abogados que hemos actuado en este caso, ¿no? Pero desde luego que es un señor que está en contacto con la corrupción, que está imputado, él ha reconocido en el interrogatorio, que está procesado por tenencia ilícita de armas, que está imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel, en varias piezas separadas del caso Brugal, eso sí que lo ha reconocido, porque claro, no lo puede negar, que ha ido a tener que declarar ante el juez, todo esto él lo ha reconocido, eso sí, ha negado cualquier otra circunstancia que apareciera en los medios de comunicación, y tampoco desde luego ha ejercido el derecho de rectificación en ninguno de los casos, ¿no? Aunque él, en fin, ha dicho que lo ejercerá cuando todos sabemos que eso no puede ser, porque el derecho de rectificación se ejerce en los 7 días siguientes a haber aparecido la noticia, y si no se ha ejercido, pues ya no lo puede ejercer, ¿no? Pero en cualquier caso, no sé a quién quería liar con su estrategia en este juicio, pero me parece que el que se ha liado un poco es él. Bueno, vale.